La Virgen María en el reino de la divina voluntad. 24º día. Oración inicial. Madre querida, renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Sumérgeme en esos tus mares de amor, de dolor y de virtud que por nosotros has merecido. Madre, haz de mí otro Jesús. Haz que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todo mi ser. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continúa la vida de dolor de nuestra Madre. Hoy, en este 24º día, ella nos habla de esa huida a Egipto por la persecución que Herodes inicia sobre Jesús. Jesús es llevado por su mamá y por San José a una tierra extranjera como pobres exiliados. Después, cuando ya el Espíritu Santo le anuncia a José que debe volver a Nazaret, la Sagrada Familia emprende su regreso a Nazaret. El alma a su reina dolorosa. Soberana Madre mía, tu pequeña hija siente la necesidad de venir a tus rodillas maternas para hacerte un poco de compañía. Veo que tu rostro está velado por la tristeza y algunas lágrimas se escapan de tus ojos. Tu dulce niñito tiembla y solloza por el dolor. Madre Santa, uno mis penas a las tuyas para reconfortarte y para calmarle el llanto al niño celestial. Ah, mamá mía, no me lo niegues, revélame el secreto. ¿Qué es lo que te aflige y qué es lo que aflige a mi querido niño? ¿Cuántos dolores llegan al corazón de la madre, uno tras otro? Contemplamos el dolor de la circuncisión de su hijo, inmerecida por supuesto. Pero Jesús vino a darlo todo por nosotros. Hoy vive un segundo dolor,
la persecución que hacen contra su hijo. Lección de la Madre y Reina. Hija mía queridísima, el corazón de tu mamá hoy está henchido por el amor y por el dolor, tanto que no puedo retener el llanto. Tú sabes que la venida de los Reyes Magos dejó rumores en Jerusalén al preguntar por el nuevo rey. Y el impío Herodes, por temor de ser derribado del trono, ha dado ya la orden de asesinar a mi dulce Jesús, mi querida vida, junto con todos los otros niños. Y es que para la Virgen no fue un dolor el que estuvieran persiguiendo a su hijo. También en su corazón estaba el dolor de todas las madres a quienes se les arrebató su hijo de entre sus brazos. El dolor de todos aquellos niños que fueron asesinados a causa de la persecución que Herodes emprendió contra Jesús. Porque en el corazón de la madre está el dolor de todos, y ella los vivió todos. Y por eso nos dice así: qué dolor, hija mía. Quieren matar a mi Jesús, a Él que ha venido a darles la vida a todos y a traer al mundo una nueva era de paz, de felicidad y de gracia. ¡Qué ingratitud! ¡Qué perfidia! ¡Ay, hija mía! ¿Hasta dónde llega la ceguera de la voluntad humana? Llega hasta volverse cruel, a querer atarle las manos al mismo Creador y así volverse dueña de quien la ha creado. Por eso, compadéceme, hija mía, trata de calmarle el llanto al dulce niño que llora por la ingratitud humana, ya que habiendo apenas nacido lo quieren matar, y para salvarlo nos vemos obligados a huir. Ya San José ha sido advertido por el ángel, quien le ha dicho que partamos rápidamente para tierra extranjera. Tú acompáñanos, hija querida, no nos dejes solos. Yo continuaré dándote mis lecciones sobre los graves males que puede producir la voluntad humana. Hay una invitación de la Virgen. Primero, compadecerla, a ella, hacer nuestro su dolor de madre, de ver la persecución a su hijo, de ver cómo quieren matarlo. ¿Cuál será su dolor? Es su hijo. Vino a redimir al mundo. Y la ambición de poder de Herodes, que temía ser destronado por ese niño, lo vuelve cruel y busca a todo precio hacerlo desaparecer, quitar del camino aquel que según él lo va a destronar. Es el apego al poder, a la autoridad.
todavía, ¿cuántos homicidios, cuántos asesinatos en busca del poder, del querer dominar? Y según el análisis que hacen muchos investigadores de la situación que estamos viviendo, es consecuencia de la ambición de poder, de aquellos que quieren dominar el mundo, que quieren quitar de en medio todo lo que impide ese dominio de ellos sobre el mundo. Entonces se habla de hacer desaparecer gran parte de la población para poderla dominar mejor. La persecución a la iglesia. Por eso la han obligado a confinarse, a encerrarse, a suspender sus servicios religiosos, porque consideran a la iglesia un enemigo de su poder. Es lo mismo que se vive ahora. Y sigue el dolor de Jesús y el dolor de la Virgen. Y esto fue lo que vivió Jesús en su vida a Egipto. Y con eso quiso reparar todo este mal que se viene dando en el mundo. Y muy especialmente la persecución a la voluntad de Dios, que han querido encerrarla, hacerla desaparecer. ¿Cómo? Imponiendo el hombre su voluntad en las leyes que van contra los mandamientos. Y si vamos a analizar, todos los mandamientos en este momento están siendo pisoteados. Todos, como quien dicen, los cogieron, los encarcelaron, que desaparezcan y pongamos los nuestros. Analicemos mandamiento por mandamiento y veremos cómo el mundo ha puesto ya sus antimandamientos. Han hecho con los mandamientos lo que hicieron con Jesús, desterrarlos de la vida del hombre, de la vida social. Compadecer el dolor de la Virgen, compadecer el dolor de Jesús. Y nos pide acompañarla. ¿Cómo lo vamos a acompañar? Reparando. No quiere que los dejemos solos. ¿Cómo ofreció Jesús esta huida a Egipto? Ya más adelante lo vamos a meditar más profundamente. Reparando toda persecución contra la iglesia, contra sus ministros, contra sus seguidores y contra la misma voluntad de Dios. Ese es el acompañamiento que debemos hacerle a la Virgen, con nuestras reparaciones, haciendo nuestro sus oraciones, sus ofrecimientos. Porque igual en este momento Jesús sigue siendo perseguido. De las iglesias, de la Eucaristía. No lo quieren dejar reinar ni siquiera en el corazón de los hombres. ¿Fruto de qué? De una voluntad humana, con ambición de poder, de dominio, de fama. Continúa la Virgen diciéndonos: debes saber que apenas el hombre se separó de la divina voluntad, rompió con su Creador.
Todo lo que Dios había hecho sobre la tierra lo hizo por el hombre. Todo era de él. Y al no querer hacer la voluntad de Dios, perdió todos sus derechos. Y se puede decir que no tenía a dónde ir. De manera que se convirtió en pobre exiliado, en un peregrino que no podía poseer una habitación permanente. Y esto no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. ¿Por qué se habla? Aquí nos está hablando de Adán y Eva. Ellos fueron creados en su patria. ¿Cuál era la patria del hombre? El cielo. Que la Biblia habla del paraíso. Es lo mismo, el cielo en la tierra. Pero para vivir en esa patria, el hombre tenía que vivir unido a la voluntad de Dios. Tan pronto rompe esa unidad con la voluntad de Dios, el hombre es desterrado de ese paraíso y empieza a vivir el exilio. Sabemos que el exilio es precisamente cuando a una persona se le obliga a salir de su patria para vivir en tierra extranjera. Y eso le pasó a la humanidad cuando el pecado de Adán y Eva. Su patria era la voluntad de Dios. Allí estaba su cielo. Él mismo se separó y él mismo provoca ese exilio, sale de su patria. Por eso la tierra no es nuestra patria es el cielo. ¿Y qué pasa cuando se vive en tierra extranjera? Se pierde todo. Por eso para el hombre todo se volvió mutable, cambiante. Nada le quedó. Se volvió un peregrino, no tenía siquiera dónde ir. Y dice, en virtud de los méritos previstos de este niñito celestial, de este acto de ser exiliado Jesús a Egipto, en virtud de esos méritos previstos, anticipados, porque en Dios todo esto es un acto único y eterno, en Dios todo se dio en un solo acto. El pecado original, la vida de Jesús aquí en la tierra, por los méritos que Jesús ganó, siendo exiliado a Egipto, al hombre le quedó alguna cosa. Dice Jesús, esto porque toda la magnificencia de la creación fue destinada por Dios para darla a aquellos que habrían hecho y vivido en el reino de la divina voluntad. Cuando el hombre se sale de ese reino de la divina voluntad, que fue la patria en donde Dios quiso que viviera siempre, quedó exiliado, todo lo perdió. Todo el derecho a disfrutar de la creación lo perdió el hombre, porque la creación fue hecha para los que vivieran en el reino de la divina voluntad. Dice Jesús, todos los demás, si toman alguna cosa, son verdaderos ladrones de su Creador. Y con razón, ya que no quieren hacer la divina voluntad, pero sí quieren los bienes que a ella le pertenecen. Ahora, con esta ida a Egipto, los méritos que Jesús gana hacen que el hombre pueda disfrutar de los bienes de la creación, porque no le pertenecían. Es en virtud de los méritos previstos de ese niño celestial que él pudo empezar a disfrutar de la creación, porque la creación fue hecha para que viviera en la divina voluntad. ¿Por qué se llama ladrón? Porque es como cuando el dueño de una finca, de un terreno, invita a una persona a vivir con él
Y mientras viva con él, la persona puede disfrutar de las cosas de la finca. Pero si la persona se va, pelea con el dueño y no quiere más vivir con él, no tiene derecho a las cosas de la finca. Si entra a tomar las cosas de la finca es un ladrón, porque no le pertenecen. Eso le pasó al hombre. Pero la bondad de Dios es tan grande que Jesús se somete a sufrir el exilio para darnos una parte de derecho sobre lo que perdimos. Hija mía, dice la Virgen, escucha cuánto te amamos yo y este querido niño, que a los primeros albores de su vida se va al exilio, a tierra extranjera, para liberarte del exilio en que tu voluntad humana te ha arrojado, y para llamarte a vivir no ya en tierra extranjera, sino en tu patria, la cual te fue dada por Dios cuando te creó. ¿Cuál es esa patria? El reino del Fiat Supremo. Esa es nuestra patria. Vivir en la voluntad de Dios. Hija de mi corazón, ten piedad de las lágrimas de tu mamá y de las de este dulce y querido niño. Llorando te rogamos que nunca hagas tu voluntad y te suplicamos que vuelvas al seno de la divina voluntad que tanto te quiere. Toda una madre, toda una reina del cielo, todo el rey del universo, rogándonos con lágrimas que entremos a vivir en este reino. ¿Quiénes somos nosotros para merecer eso? Somos nada. Pero ¿por qué? ¿Por qué las lágrimas de la Virgen? ¿Por qué las lágrimas de Jesús? Porque esa fue la voluntad del Padre. Nos creó morada suya. Nos creó para reinar en nosotros. Hizo de nosotros su trono. Y el hombre rechazó ese plan. Quiso hacer lo que él quería. Y como quien dice, echó al rey de su trono. Eso fue lo que es el pecado original. Dios nos creó para morada suya. Estableció en nosotros su trono para que el reino de su voluntad viviera en nosotros, fuera en nosotros. Y el hombre rechazó esto y desterró a Dios de sí mismo con su voluntad humana, porque quería que reinara su voluntad humana. Es una ofensa grandísima a Dios y Él es el rey. Pero eso sucedió y por eso nos piden con lágrimas que no hagamos nuestra voluntad humana para volver a restablecer en nosotros el reino de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque el reino de la divina voluntad es la que nos va a dar todos los bienes. Dios no necesita reinar en nosotros. El reinado en nosotros se establece para hacernos partícipes de su felicidad eterna, para darnos la alegría de participar de todo lo que Él es, de gozar de todo lo que Él es. No es para bien de Dios, es para bien nuestro. Pero el hombre ingrato rechazó este reino. Ahora bien, hija querida, entre el dolor de la ingratitud humana y las inmensas alegrías y felicidad que el fiat divino nos daba, toda la creación le hizo fiesta a mi dulce niño en ese viaje de Nazaret a Egipto, ¿no?
La tierra reverdecía y florecía bajo nuestros pasos para dar homenaje a su Creador. El sol lo iluminaba y entonando himnos con su luz se sentía honrado de darle su luz y calor. El viento lo acariciaba. Los pajaritos, casi como nubes, bajaban en torno a nosotros y con sus trinos y cantos hacían los más bellos arrullos al querido niño para calmarle el llanto y conciliarle el sueño. Hija mía, estando en nosotros el querer divino, teníamos el poder sobre todo. Porque en la Virgen y en Jesús estaba el reino de la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios tiene todo poder, ellos tenían todo poder. Y eso es lo que la Virgen quiere que entendamos. ¿Qué significa poseer el reino de la voluntad de Dios? Poseer todos los bienes, tenerlo todo en nosotros. Sigamos acompañando con nuestra fe, con nuestra imaginación, con nuestro corazón, ese viaje de la Sagrada Familia a Egipto. Llegamos entonces a Egipto y después de un largo periodo de tiempo, el ángel del Señor le hizo saber a San José que regresáramos a la casa de Nazaret, porque el impío tirano había muerto. Fue así que volvimos a nuestra patria, a nuestra tierra natal. Ya había muerto Herodes, ya había pasado el peligro. Hija mía, Egipto simboliza la voluntad humana, tierra llena de ídolos, los mismos que el niño Jesús derribaba a su paso encerrándolos en el infierno. ¿Cuántos ídolos posee la voluntad humana? Ídolos de vanagloria, de estima propia y de pasiones que tiranizan a la pobre criatura. Por eso sé atenta, escucha a tu madre, que para hacer que nunca vuelvas a hacer tu voluntad, haría cualquier sacrificio y daría también la vida para darte el gran bien de que tú vivas siempre en el seno de la divina voluntad. Miremos ese corazón de la madre, dispuesta a hacer cualquier sacrificio, ella por nosotros, con tal de que nosotros nunca más volvamos a hacer nuestra voluntad y de que poseamos el bien de ese reino de la divina voluntad en nosotros y de ese estar nosotros sumergidos y viviendo en el seno de la divina voluntad. Ese es su deseo y se nos ofrece toda ella para lograrlo en nosotros. Pero ¿qué requiere de nosotros? Nuestra atención y nuestra disposición. O sea, si la Virgen está dispuesta a hacer cualquier sacrificio para nosotros no hacer nuestra voluntad, ¿cómo no lo vamos a estar dispuestos nosotros? ¿Cómo no vamos a querer hacer nosotros cualquier sacrificio con tal de que nuestra voluntad no tenga vida y de vivir en el seno de la divina voluntad? En el volumen 27 de octubre 21 de 1929 nos habla Jesús de este exilio que él vivió y de por qué. Porque nada en la vida de Jesús sucedió sin que fuera fruto de la voluntad del Padre y de su misma voluntad. O sea, de una voluntad una y trina, que acepta vivir eso con un propósito de amor. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús quiso ser exiliado a Egipto?
Así nos lo dice en este volumen 27. Cuando vinieron los santos magos a visitarme, hicieron un poco de rumor al buscarme. Esta búsqueda de mí dio temor a Herodes, y en vez de unirse para venir a encontrarme, quería tramar contra mi vida para asesinarme. Yo fui por necesidad obligado a exiliarme, símbolo de mi divina voluntad. Frecuentemente parece que hacen rumor. Él vive el exilio porque su voluntad divina vive exiliada. Y nos va a explicar cómo. Dice, frecuentemente parece que hacen rumor, que la quieren hacer conocer con publicarla. ¿Pero qué? ¿Quién es presa de temor? ¿Quién teme comprometerse? ¿Quién no acepta el sacrificarse? Ahora con un pretexto, ahora con otro. Todo termina en palabras. Y mi divina voluntad queda exiliada en medio de las criaturas, desterrada completamente. Le está hablando a Luisa por lo que ella está viviendo, ¿no? Así como no me fui al cielo, sino que me quedé en el exilio en medio de las criaturas, solo con mi divina madre y con San José, que me conocían muy bien y formaba su paraíso en la tierra, para los demás era como si no existiera. Está haciendo la comparación entre su voluntad divina y él. La voluntad está exiliada porque está en medio de nosotros, pero no la determinamos. Así pasó con Jesús. Él vivía en medio de las criaturas, pero nadie sabía que con ellos estaba el Dios humanado. Solo San José y la Virgen lo conocían. Para los demás, dice, era como si no existiera. Así mi fiat, habiendo formado en ti su vida, le dice a Luisa, con todo el cortejo de sus conocimientos, si no recibe los efectos, la finalidad por la que se ha hecho conocer, ¿cómo puede partir? Porque nosotros cuando decidimos hacer una obra, un bien, no hay quien nos aparte. Así que a pesar del exilio y de su escondimiento, como hice yo, que después de 30 años de vida oculta hice mi vida pública y me hice conocer, así mi querer divino no podrá quedar siempre escondido, sino que tendrá su intento de hacerse conocer para reinar en medio de las criaturas. Por eso se atenta y aprecia el gran don de mi divina voluntad en tu alma. Todo el proceso que vivió la divina voluntad es el mismo que vivió Jesús. Jesús traía el reino y la Virgen también, pero nadie lo sabía. Fueron obligados a huir a Egipto y nadie los conocía. Regresaron de Egipto a Nazaret y nadie los conocía. Sin embargo, Jesús permaneció oculto, pero sabía que en algún momento se iba a dar a conocer en su vida pública. Dice él que así sucede con la divina voluntad. A Luisa, pues ya en Luisa estaba en los conocimientos que se le dio a ella, estaba en los escritos que ya Luisa había dado y estaban publicándose. Sin embargo, la iglesia cogió esos escritos y los encerró, prohibió su lectura. Es decir, ese reino de la voluntad de Dios quedó encarcelado, desterrado de en medio de las criaturas. Sin embargo, Jesús dijo, no puede permanecer escondido. Va a llegar un momento en que tiene que hacerse conocer para reinar en medio de las criaturas. O sea, va a llegar esa vida pública para el reino de la divina voluntad. En el volumen 34 de mayo 31 de 1936 vuelve a hablar y a comparar su exilio a Egipto con el exilio que sufre la divina voluntad. Dice así, también mi exilio simbolizaba
cómo las criaturas se habían exiliado de mi querer. Y yo quise ser exiliado para llamar a mi voluntad en medio a los pobres exiliados, a fin de que los llamara y convirtiera. Les convirtiera el exilio en patria, donde no más serían tiranizados por los enemigos, por gente extranjera, por viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Primero, el hombre es un exiliado, porque nuestra patria es el cielo, aún el cielo aquí en la tierra. Pero por el pecado original tuvimos que salir de esta patria. Luego el hombre es un exiliado. Por eso Jesús dice que su exilio simboliza el exilio que vivió la divina voluntad, pero también al exilio que vivimos los hombres. Y él quiso ser exiliado para llamar a la voluntad de Dios a que viniera en medio de nosotros los exiliados, para que esa voluntad divina nos llamara. Y ese exilio que vivimos aquí en la tierra, la divina voluntad lo convirtiera en patria, porque para quien vive en la divina voluntad, la tierra deja de ser tierra y se convierte en un cielo. Y el hombre empieza a vivir en su patria aquí abajo, o sea, el cielo en la tierra. Ese cielo donde no más serán tiranizados por los enemigos o por gente extranjera o por las viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Es hermoso ver por todo aquello por lo que Jesús se somete para ganar a nosotros, ganarnos lo mejor, para regalarnos lo mejor. En el volumen 20 de enero 1 de 1927 retoma Jesús este tema del exilio y nos dice así: pequeño aún quise huir a Egipto. Una voluntad tirana inicua quería asesinarme. Mira que Jesús dice quise. O sea, todo lo que él vivió, así pareciera que hubiera sido impuesto por los hombres, no fue así. Todo lo que Jesús sufrió, lo sufrió voluntariamente, libremente. Por eso él dice, quise huir a Egipto. Una voluntad tirana inicua quería asesinarme, símbolo de la voluntad humana que quiere matar la mía. Y yo huí para decir a todos, huyan de la voluntad humana si no quieren que sea asesinada la mía. Toda mi vida no fue otra cosa que la llamada de la voluntad divina en la humana. Toda su vida tuvo ese fin, llamar a la voluntad humana a vivir en la divina y llamar a la voluntad divina a vivir en la humana. En Egipto vivía como un extraño en medio de aquel pueblo, símbolo de mi voluntad que la tienen como extraña en medio de ellos, y símbolo de quien quiere vivir en paz y unido con la mía, debe vivir como extraño a la voluntad humana. El que quiera vivir en paz y quiera vivir unido a la voluntad de Dios, o sea, vivir en su patria, tiene que vivir como un extraño a la voluntad humana. De otra manera, habrá siempre guerra entre la una y la otra. La voluntad humana y la divina son irreconciliables. Luego, Egipto es símbolo de la voluntad humana, llena de ídolos. Después de mi exilio, volví a mi patria, símbolo de mi voluntad, que después de su largo exilio de siglos y siglos,
volverá a su amada patria en medio de sus hijos para reinar. Y a medida que yo pasaba estas circunstancias en mi vida, dice Jesús, así formaba su reino en mí y la llamaba con oraciones incesantes, con penas y lágrimas, a venir a reinar en medio de las criaturas. Con esto Jesús nos habla de cómo su vida siempre fue símbolo de eso que pasó entre la voluntad humana y la divina. La voluntad divina sufre el destierro porque la criatura la rechaza. Y aun cuando la voluntad divina llega a la tierra en Jesús y en María, los hombres no la reconocen, no la aceptan. Eso fue lo que él vivió en Egipto. El desconocimiento de todos y el destierro de esa voluntad divina. Por eso dice él, a medida que yo pasaba estas circunstancias en mi vida, el ser desconocido, el vivir en el exilio, él regresa a su patria, que es Nazaret. También la voluntad divina va a regresar a su patria y va a haber una comunión entre la voluntad humana y la divina. Él empieza a formar su reino en él para luego poder formar el reino de la divina voluntad en nosotros. Por eso la llamaba con oraciones incesantes, con penas y lágrimas, que viniera a reinar en medio de nosotros. Este fue el primer objetivo en la vida de Jesús y de la Virgen, restaurar el reino de esa voluntad divina en nosotros. Ahora, hablando de su regreso a Nazaret, dice él, regresé a mi patria y viví oculto y desconocido. En Nazaret, la vida oculta. Ellos regresan a Nazaret y viven su vida oculta. Los tres. O cómo esto simboliza el dolor de mi voluntad, que mientras vive en medio de los pueblos, vive desconocida y escondida. Y yo imploraba con mi ocultamiento que la suprema voluntad fuera conocida, a fin de que recibiera el homenaje y la gloria a ella debidos. No hubo cosa hecha por mí que no simbolizara un dolor de mi voluntad, la condición en la cual la ponen las criaturas y una llamada que yo hacía para restituirle su reino. Y esto quiero que sea tu vida, la llamada continua del reino de mi voluntad en medio de las criaturas. Bueno, aquí el Señor nos ha dado una circunstancia muy especial y es este confinamiento. A través de las autoridades legítimamente constituidas, nuestros gobernantes nos han encerrado, nos han privado de los auxilios espirituales, de los sacramentos, nos tienen en tierra extranjera, símbolo del dolor de la voluntad divina, que vive desconocida y escondida. Y nos toca como Jesús aprovechar de este ocultamiento en que nos tienen, porque no se puede salir cuando se quiera o se necesita, sino que tiene que someterse a un pico de cédula. No puedes ir donde quieres, sino donde te permiten ir. Eso
hay que ofrecerlo como lo hizo Jesús. Primero, para reparar ese dolor, ese encierro de la voluntad divina en que el hombre la tiene, porque es ella la que mira en nosotros, la que habla en nosotros, pero el hombre la tiene a un lado y le da todo ese derecho y ese honor a la voluntad humana, sabiendo, queriendo y pensando que es él. Reparar todo ese ocultamiento que vive la voluntad divina en este momento y al mismo tiempo ofrecerlo para implorar que venga pronto ese reino. Como dice Jesús, no hubo cosa hecha por mí que no simbolizara un dolor de mi voluntad. Así quiere Él que sea nuestra vida. Este dolor que vivimos hay que ofrecerlo para reparar el dolor que vive la voluntad divina en tantos corazones, en las condiciones en las cuales la ponen las criaturas. Y al mismo tiempo este dolor, este sacrificio que vivimos sea una llamada para que venga pronto el reino de la divina voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que ofrecer. Decir, fiat, Padre, tú quieres que yo viva en mí este dolor que vive tu voluntad. Y lo vivo y lo ofrezco para reparar ese dolor, para consolarte y para pedir que venga pronto ese reino. Ese tiene que ser nuestro papel ahora. Quiero que sea tu vida una llamada continua del reino de mi voluntad en medio de las criaturas. En otro capítulo es muy importante, pues no lo anoté porque a veces no es bueno, dijéramos, colocar tantos textos que no nos permiten la meditación. Pero hay un capítulo en donde Jesús pone una comparación muy hermosa. Toma al alma, a las almas, como unas princesas, unas reinas, que han sido exiliadas, vienen a la tierra fuera de su patria, por la patria de la divina voluntad. Y dice él, y yo me ofrecí a acompañarlas en el exilio. Yo me exilié para estar con ellas, para allí en el exilio hacerles vivir su condición de reinas. Pero ellas me desprecian, no me permiten hacerles vivir su condición de reina y prefieren vivir su condición de exiliadas. Y en realidad es así. Jesús vino, se exilió, se vino del cielo a la tierra, vivió un exilio para estar con nosotros. Él lo dice, que permanecerá con nosotros hasta el fin de los siglos. ¿Y permanecer para qué? Para acompañarnos, para darnos sus bienes. De manera que si la criatura se une a su voluntad, vive unida a Él, disfrutará de esta patria aquí en la tierra, del cielo en la tierra, y vivirá su condición de reina. Pero se le desprecia, no se quiere vivir unido a su voluntad, mucho menos conocer todo aquello que nos va a enseñar a vivir unido a Él. Y pese a su exilio aquí en la tierra y que permanece aquí en el exilio porque Él está aquí y podemos unirnos a su voluntad, las criaturas desprecian esta oportunidad. Es hermoso ese capítulo, la comparación que Él hace y cómo en realidad es así. Bueno, quedémonos meditando en esta realidad y hagamos lo que Él dice,
quiere que nuestra vida sea como la de Él. Estamos viviendo un exilio, sí. Cada uno a su manera, según las circunstancias donde está. Pero eso es lo que Dios ha querido, que vivamos el encierro, el aislamiento, para que suframos lo que su voluntad sufre y lo ofrezcamos para consolar ese corazón divino, esa voluntad divina, y al mismo tiempo hacer de ese dolor, de ese sacrificio, una llamada para que ella venga a reinar pronto. El alma. Cuánto te agradezco, dulcísima Madre mía. Te agradezco que me hayas hecho comprender el gran mal de mi voluntad humana. Por eso te ruego que por el dolor que sufriste durante tu exilio en Egipto, hagas que mi alma salga del exilio de mi voluntad y vuelva a mi amada patria, la divina voluntad. Esa es nuestra patria, vivir en la divina voluntad. Si vivimos fuera de ella, vivimos como exiliados. Compromiso. Para honrarme este día, le ofrecerás al niño Jesús tus acciones unidas a las mías. Eso es lo que nos pide la Virgen. Unir nuestras acciones a las de la Virgen y ya unidas ofrecérselas al niño Jesús en acción de gracias, pidiéndole que entre en el Egipto de tu corazón para transformarlo todo en voluntad de Dios. Jaculatoria. Madre mía, encierra al pequeño Jesús en mi corazón para que me lo reordene todo en la divina voluntad. Meditemos un momentito lo que es este exilio de la voluntad divina y el exilio que Dios nos hace sufrir. Exilio que a la larga es muerte de nuestra voluntad humana, porque es la autoridad civil la que tiene confinada nuestra voluntad humana. Pero es el sacrificio para que la voluntad de Dios reine. Vamos a darle gracias a Jesús por la Virgen María, por estas lecciones, por las enseñanzas que nos da, por las verdades que nos comunica, por la luz que estas verdades pone en nuestra alma y por las prácticas a las que nos llama, que nos hacen crecer en este reino de la voluntad de Dios en nosotros. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.